Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Vicente Jiménez lleva mucho tiempo acostumbrado a depender solo de sí mismo, y no esperaba regalos del destino. Pero cuando recibió una llamada del Fondo Social para los sin techo, se puso visiblemente nervioso. ¿Qué quieren de mí? Hago aportaciones económicas regularmente. Hace poco, además, renovaron la Casa de Misericordia. Se restauró el hospicio para enfermos. Ahora le sigue el refugio para animales callejeros. Eso es lo que pensó Vicente, sin darse cuenta de que el nombramiento se había hecho por un motivo completamente distinto. Al mismo tiempo, el empleado de la fundación reveló su deseo de acudir en persona al empresario. Es extraño de alguna manera. ¿Es realmente una cuestión de dinero otra vez? ¿Pero de dónde lo voy a sacar? Saben que mi padre quebró y solo dejó una cuadra de campo con un par de docenas de caballos, pensó Vicente tratando de comprender la situación. Mientras esperaba al importante invitado, literalmente no encontraba sitio. Sin embargo, no importaba cómo era, pero para rechazar la hospitalidad, no podía. Por lo tanto, sabiendo que Natalia no sabía cocinar, hizo un pedido al restaurante de la ciudad y pagó por la entrega. No había sumas fabulosas en el cheque. Un poco de todo. 2 entrantes, 2 platos calientes, 2 postres, bebidas. Francamente, Vicente nunca reprochó a su segunda mujer que no fuera una buena cocinera. ¿Cuál es el problema? Algún día aprenderá. Y si no, Vicente sabe cocinar, tan bien como cualquier chef. Pero ahora no tiene tiempo para ello. Por algo quería ser chef, pero su difunto padre insistió en los negocios. Hijo, lo siento, por supuesto, pero no serás reconocido como chef. ¿Qué te espera? ¿Un trabajo en algún restaurante de carretera? Oh, lo siento, en una cafetería. ¿Y luego qué? Conseguirás trabajo en un restaurante. Estarás en la cocina 24 horas al día, con un calor increíble, y con ese gracioso gorro de cocinero en la cabeza. A Vicente le dolieron mucho las palabras de su padre. Papá, ¿por qué tienes que decidir todo por mí? ¿Qué hay de malo en que sueñe con ser cocinero? ¿No es ese un trabajo de hombres? Martín Jiménez golpeó la mesa con la palma de la mano. Claro que no es un trabajo de hombres. Pronto serás el cabeza de familia, el jefe de toda la empresa. Y eso, ya sabes, es mejor que una tortilla y tus pasteles del horno. Una conversación normal entre padre e hijo no ocurrió esa noche. Y al día siguiente, Vicente abandonó los pensamientos de cocina y dirigió su mirada hacia la economía. Ahora que lo pensaba, se sentía fuera de sí. Como por la mañana su mujer había ido al salón de belleza a hacerse la manicura, Vicente puso la mesa solo. Por supuesto, podía recibir invitados tomando un café rápido, pero para él era inaceptable. Aún así, a juzgar por el tono del presidente de la fundación, la conversación iba a ser difícil. Y bastante tópica. Mientras Vicente preparaba todo lo necesario, su hijo de 7 años no paraba de dar vueltas bajo sus pies. O mejor dicho, dar vueltas, era una afirmación demasiado apresurada, porque tras la lesión recibida hace unos meses, Martín, llamado así por su abuelo, no podía andar. Chirriando con las ruedas de su silla de ruedas, el niño observaba atentamente lo que hacía su padre. Vicente ya empezaba a preocuparse por el retraso de la visita de los invitados cuando sonó el timbre. El empresario guiñó un ojo a su hijo y fue a abrir la puerta. Cuánta sorpresa se llevó Vicente cuando en la puerta vio a un empleado de la Seguridad Social junto a una chica desaliñada de unos 20 años. Hola. Y yo que pensaba que estaría sola. Javier González sonrió y, complacido, hizo avanzar a su acompañante. Te presento a... Esta es María. La chica se sonrojó avergonzada y bajó los ojos. Vicente, que seguía sin entender lo que pasaba, miró a la empleada de la fundación. Pero Javier González, como si no se hubiera dado cuenta de la pregunta congelada en sus ojos, entró en la casa. Vicente sonrió, e invitó a todos a la mesa. Martín también quiso estar presente en la conversación, para ver qué pasaba. Siempre había sido un niño curioso y le gustaba estar cerca de su padre. Su madrastra, en cambio, era repulsiva y nada más. Javier González fue al grano cuando se sentó a la mesa. Querido Vicente, verás, la cosa es así. El motivo de mi visita es que quiero recomendarte que te lleves a María a trabajar contigo.
De la sorpresa, a Vicente casi se le cae el tenedor de las manos. ¿Un trabajo? Pero, ¿dónde puedo llevarla si la empresa de mi difunto padre está prácticamente arruinada? Y salvo el establo legado por él, no me queda prácticamente nada. Verá. María tiene problemas con la justicia y necesita urgentemente buenas referencias de su lugar de trabajo, dijo Javier González sin pestañear. Vicente volvió a mirar al invitado, que se puso colorado de vergüenza. Tras pensárselo un rato, el empresario comentó: pero te das cuenta de que trabajar en una cuadra no es tan fácil como parece. Y hay muchos caballos. ¿Alguna vez has hecho algo así? No, ni una vez. Pero me gustan mucho los animales, contesta María con sinceridad. A mí también me encantan. Sobre todo los perros. Pero los caballos también son bonitos, animales bonitos, intervino Martín en la conversación, lo que distendió considerablemente la situación e hizo sonreír a todos. También sonrió María, que por fin se había acostumbrado a la casa del empresario y no temía tanto cada movimiento o mirada incómoda. Al ver que Vicente dudaba, Javier González continuó con la ofensiva. Verás, a María le dieron la última oportunidad. Si se queda contigo al menos un mes, la causa penal se cerrará. Y si no, está esperando al juzgado, es posible que muchos años de cárcel no le den, pero la esencia del caso no cambia. En su situación, incluso una sentencia suspendida puede romper su vida. A Vicente le tembló el pulso y volvió a mirar a María. ¿No debería darle una oportunidad? Intentar ayudar a la chica en cualquier caso es definitivamente posible. Y realmente no hay nadie que trabaje en los establos. En ese momento, Vicente desvió involuntariamente la mirada hacia su hijo y notó una sonrisa en sus labios. Y entonces, Martín asintió como diciéndole: vamos a arriesgarnos, papá, no tengas miedo, esta tía es buena, ya lo veo. Vicente le devolvió la sonrisa, y resumió: ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos a probar. Periodo de prueba, 1 semana. Y luego ya veremos. No prometo pagarte oro, pero sí lo suficiente para comer. Además, te ayudaré con un alojamiento temporal. Javier González respiró aliviado. ¡Qué bien! Es una decisión acertada, querido Vicente. Créeme, María es una empleada muy eficiente. Es solo que la vida nunca la ha favorecido, por eso los problemas la han superado. Vicente asintió con la cabeza y dirigió la mirada a su hijo, cuyos ojos brillaban literalmente de alegría. ¿Y qué le gustaba de esta María? Los milagros, en efecto. Al final, Vicente y Javier González acordaron que mañana por la mañana María empezaría a trabajar en las cuadras, bajo la dirección de un anciano caballerizo, el señor Eduardo. Ya en la puerta, la chica avergonzada bajó los ojos y dijo: muchas gracias por darme una oportunidad. Realmente necesito este trabajo. No sabes lo que pides. Hay tanto trabajo que hacer, que es alucinante, dijo Vicente. Pero puedo hacerlo. De verdad, haré todo lo que esté en mi mano. No veas que estoy tan delgado. Tengo fuerza para 2. De acuerdo, te creo. Pues entonces ven mañana por la mañana a mi casa. A las 7. Pero no llegues tarde, por favor. Bueno, te espero. Se despidió Vicente y cerró la puerta. En ese momento sintió que tenía un problema menos. Y entonces, como se vio, la vida se presentaría. No tenía muchas esperanzas puestas en María. Estaba claro que no era más que una vagabunda con problemas con la ley. Cuando la vida los deprime, dicen muchas cosas. Papá, ¿cuándo me llevarás a los establos contigo? Preguntó Martín. Vicente miró a su hijo y le dio una palmada en el hombro. Te llevaré, hijo. Voy a arreglarlo un poco y luego iremos juntos. ¡Viva! Tengo tantas ganas de ver los caballos, exclamó Martín contento. Vicente negó con la cabeza y se dirigió a su despacho. Tras prepararse un café, el empresario se sentó a la mesa y se puso a pensar. Sus pensamientos fluyeron lentamente hacia la época en que todo era completamente distinto en su vida. Y todo empezó hace aproximadamente un mes, cuando recibió una llamada muy extraña en su teléfono Vicente. Una llamada de un notario de la familia, que le dejó perplejo. Herencia. Signo de cierre de interrogación. ¿No estás confundido? Poco antes de fallecer, mi difunto padre quebró. Yo no tenía casi nada que heredar. ¿Y qué me dejó?
¿Un establo? ¿De qué me serviría eso? La voz al otro lado del auricular no cambió ni un ápice de tono. Bueno, eso no es del todo cierto, señor Jiménez. Su difunto padre consiguió mantener este establo, y lo ocultó a los ojos de los malquerientes, aunque no sin dificultad. El valor real del mismo no lo sé con exactitud, pero, por otra parte, sigue siendo mejor que nada en absoluto. Vicente se quedó pensativo un momento. ¿Y puede que el notario tenga razón? Aún así, una mala herencia es mejor que una buena nada. Y en su situación actual, aún más. Por lo tanto, Vicente no insistió, y accedió al encuentro. El caso es que poco antes del fatídico infarto, su padre, Martín Pedro Jiménez, se metió en una situación muy mala, que de hecho le llevó a la quiebra. Fue como una avalancha, arrasando todo a su paso. Interminables inspecciones, reuniones con accionistas y cancelación de contratos con socios de confianza. Todo ello contribuyó a que el imperio del señor Jiménez empezara a derrumbarse ante nuestros ojos, como un castillo de naipes al soplo de la brisa. Por supuesto, Vicente trató de ayudar a su padre, pero nada definitivo salió de ello. No, hijo, hazte a un lado, esto es solo cosa mía. Créeme, todos estos problemas han surgido por alguna razón, dijo Martín Jiménez, muy consciente de lo que estaba ocurriendo. Papá, no puedes hacer eso. Tenemos que luchar. Si no, lo perderemos todo. Gritó Vicente desesperado, sin saber que ya habían perdido la mayor parte de sus bienes. En aquel momento, no sabía que su padre se había cruzado en el camino de la gente equivocada del mundo del crimen, y que ahora sería sencillamente imposible conservar los puestos anteriores. Solo ahora, al quedarse sin nada, Vicente se dio cuenta de lo que su padre le había advertido. Pero no solo esto desesperó al joven empresario. Poco antes de la marcha de su padre, su hijo predilecto Martín, montando en bicicleta, se cayó sin éxito y sufrió una lesión bastante grave. Al principio, ni siquiera los médicos sabían exactamente a qué consecuencias conduciría. Pero cuando Martín pasó a una silla de ruedas, Vicente lo comprendió todo. La sombra del desastre inminente se cernía sobre su familia. Como si un destino maligno empezara a perseguir a Jiménez y a toda su familia, tratando de privarles de todo lo que tenían. ¿Por qué tuve que hacer todo esto? ¿He hecho daño a alguien alguna vez? ¿O ha tratado mal a la gente? Siempre intenté ayudar, apoyar a mis empleados. De pie, ante la tumba de su padre, Vicente se repetía a sí mismo. El empresario se sintió ofendido por el hecho de que todo el mundo se apartara de su familia en un instante, decidiendo alejarse del hombre cuya vida tenía graves problemas. Para muchos era como una infección que se extiende rápidamente, toca, echa una mano, y pronto pasarás a engrosar las filas de los enfermos. No había nadie para ayudar a Vicente. Su mujer falleció un año después del nacimiento de su hijo. Un accidente en el río. No se pudo encontrar a los culpables. ¿Y los hubo? ¿Los culpables? La corriente es brava, es un lugar peligroso. ¿Quién iba a decir que se caería al río? Desde entonces, Vicente crió a su hijo prácticamente solo. Y hace solo 2 años decidió atar su vida con una nueva mujer. En general, Natalia le sentaba bien a Vicente. Es inteligente, guapa, amable, al menos a primera vista. ¿Y qué más necesita? Pero Martín no encontraba un lenguaje común con ella. Es comprensible. Su hijo solo tiene 7 años, no entiende mucho. Cuando supo que Vicente se disponía a reunirse con el notario, Natalia frunció el ceño. ¿Para qué necesitas este establo? ¿Para qué sirve? Solo gastos innecesarios. Y en nuestra situación actual, necesitamos ahorrar cada peso. Cariño, pero este establo era de mi padre. Es muy importante para mí. Tanto más cuanto que ningún competidor llegó a él, y mi padre se las arregló para mantenerlo en secreto, objetó Vicente. Bueno, tú lo sabes mejor, claro. Pero por lo que a mí respecta, este establo no vale nada y no aportará ningún beneficio a nuestra familia. Deberías venderlo, y pronto. Vicente negó con la cabeza. No quería discutir con su mujer. Sobre todo porque ya había habido bastantes roces últimamente. La cuestión era que Natalia estaba acostumbrada a vivir a lo grande y, por lo tanto, no podía aceptar el hecho de que ahora tendría que reducir considerablemente sus gastos. Vicente no culpaba a su mujer por ello,
porque él mismo la había acostumbrado en su día a una vida de lujo. Y, como sabe, uno se acostumbra pronto a las cosas buenas. Suspirando tristemente, Vicente empezó a prepararse para la reunión con el notario. A decir verdad, no había decidido qué haría con este establo. Es una pena venderlo, esté como esté, pero es un recuerdo de su difunto padre. Sería bastante caro mantener una propiedad así, y habría que calcularlo todo hasta el más mínimo detalle. Quizás se le ocurriera algo. A espaldas del hombre se oyó el chirrido de las ruedas giratorias de una silla de ruedas. Vicente se volvió y se encontró con la mirada de su hijo, que decidió despedirle. «Papi, no te irás por mucho tiempo, ¿verdad? La tía Natalia dice que vas a ver los caballos». El empresario se quedó pensativo un rato y luego dijo: «Sí, hijo. El abuelo nos dejó una herencia. Iré a ver qué hay». «Vale, papá. Haz algunas fotos, ¿vale? Porque tengo muchas ganas de ver los caballos». «¿Cómo son?» «Grandes, supongo. He visto ponis en el circo, claro. Pero son pequeños». Las palabras de Martín sonaron tan sinceras que las lágrimas brillaron en las comisuras de los ojos de Vicente. Al ver a su hijo enfermo, su corazón se estremeció de dolor. Después de todo, ¿qué puede haber peor que la enfermedad de un hijo? Sobre todo cuando lo ve todo y no puede hacer nada. La lesión que sufrió Martín en la caída era compleja, y la cuestión de la cirugía, debido a la corta edad del paciente, ni siquiera fue planteada por los médicos. En su mayoría, los especialistas insistían en la fisioterapia y la terapia manual. Y para pensar así, tenían muy buenas razones. A esa edad, cuando los niños están en pleno crecimiento, la probabilidad de recuperación es mucho mayor que en los adultos, cuando el tejido músculo-esquelético ya está completamente formado. Por lo tanto, Vicente solo podía esperar lo mejor, y practicar con su hijo hasta la extenuación. En este caso, contrató repetidamente a Martín todo tipo de cuidadores o entrenadores de gimnasia terapéutica. Pero todos ellos, por regla general, no se quedaban mucho tiempo y, despedidos bajo diversos pretextos. Vicente desconocía las verdaderas razones de ello, aunque adivinaba que no era sin la intervención de Natalia, que consideraba charlatanes a todos los trabajadores médicos contratados, y Martín llamaba mentiroso a Martín. Es que es un vago, cariño. No quiere hacer fisioterapia. Le resulta mucho más fácil sentarse en su silla de ruedas y juguetear con las ruedas. La vida no es un cuento de hadas. Solo es cuestión de abrir el pico, y ya hay una sabrosa gota. No, es demasiado. Martín solo tiene 7 años, no puede comportarse como un adulto insolente. Y le cuesta, por mucho que le cueste, dijo Vicente razonablemente, lo que hizo que Natalia se mordiera la lengua. De hecho, no quería ayudar a su hijastro. Lo ideal sería que Natalia viera a Martín solo en una silla de ruedas. Porque sería mucho más fácil, tal vez más tarde daría a luz a un heredero de Vicente, y allí, con el trasfondo de un bebé sano, el empresario se daría cuenta enseguida de quién está cada vez más cerca de él. Pero solo Natalia no pudo quedarse embarazada todavía. Pero ella no se desanimó, y esperó a que la suerte finalmente se volviera hacia ella. Para sorpresa de Vicente, el establo estaba situado en las afueras y era un edificio bastante grande. El notario le esperaba en la puerta. Tras aparcar su coche extranjero un poco más lejos, salió al encuentro de Vicente y abrió la enorme verja. «Vaya, es precioso», Vicente no pudo contenerse. Javier González sonrió comprensivo. «Sí. Realmente hay mucho que ver aquí, señor Jiménez. En el territorio adyacente a los establos propiamente dichos hay varios edificios. Por ejemplo, un club para que los visitantes se relajen, una terraza para tomar el té por la tarde, lugares para entrenar a los caballos, pastos para pasear. Y también, por favor, preste atención a ese estanque de ahí. ¿Lo ve? Créame, el agua que hay en él es pura como una lágrima. Y los caballos no se beberán la otra». Vicente levantó lentamente las cejas, sorprendido. La verdad es que esperaba ver algo menos pomposo. Así, tan autóctono y cálido, como la leche de campo. Pero he aquí un verdadero esplendor, digno de la realeza. Mi difunto padre sabía muy bien dónde invertir su dinero, dijo Vicente. El notario hizo deliberadamente una espectacular pausa para dejar que su cliente disfrutara de las vistas circundantes,
y luego dijo: «Sin duda tiene usted razón, señor Jiménez. Su padre era un hombre muy inteligente y previsor. Pero solo hay una pega. Verá, para que un establo funcione a pleno rendimiento, se necesitan mozos de cuadra experimentados que cuiden de cada caballo». Vicente miró sorprendido al abogado. «¿Cuál puede ser el inconveniente? Que se ocupen ellos, no me importa. Pero ese es el problema. Todos los servicios cuestan dinero, y contratar a un mozo de cuadra con experiencia hoy en día es bastante difícil. Y no es barato. Así que hace poco el personal de la cuadra se puso en huelga. Tras lo cual la mayoría renunció», dijo Javier González con tristeza. Tal noticia incomodó a Vicente. «Sí, noticias interesantes me dices. Bueno, ¿quién cuidará ahora de los caballos? ¿Se morirán de hambre o qué? Tampoco se puede hacer eso». El notario se dio cuenta de que había dicho demasiado e inmediatamente intentó rectificar la situación. «No, señor Jiménez. Los caballos están cuidados, y muy bien. Todavía hay un mozo de cuadra. Pero ya es mayor. Pero su nieta le ayuda. Eduardo ha pasado toda su vida al lado de los caballos, antes era jinete, participaba en competiciones, pero luego se lesionó una pierna y dejó el deporte ecuestre. Ahora trabaja en un establo. Su padre me dejó una pequeña suma para mantener el establo. Si quiere, le facilitaré todos los recibos de la rendición de cuentas. Puede creerme. Aquí se dan todas las condiciones para criar cómodamente caballos de razas de élite. Empezando por el heno y el grano de la mejor calidad, hasta el equipamiento profesional y el programa de entrenamiento seleccionado individualmente». Vicente enarcó una ceja, sorprendido. «¿Un mozo de cuadra? Eso es ridículo. ¿De verdad puede llevar el control de todo esto?» «Claro que puede, señor Jiménez. Si no fuera por mi cojera, añadiría una docena de caballos más a la cuadra», dijo una voz tranquila y segura a espaldas del empresario. Vicente se volvió y vio a un anciano de unos 60 años y pico. «Eduardo López», se presentó de inmediato el mozo de cuadra y extendió su ancha y callosa palma. «Vicente. Vicente Carl Jiménez. Aunque puedes llamarme Vicente a secas», masculló distraído el empresario, y respondió al apretón de manos. El anciano mozo tenía un trato fácil, así que no tardó en explicarle a Vicente todas las ventajas de mantener una cuadra de élite. De las palabras de Eduardo López se desprendía que, con el enfoque adecuado, esta institución podía reportar buenos beneficios. Por ejemplo, gracias a un abono a las cuadras comprado por adelantado, los clientes podían ver por la mañana la alimentación y el cuidado de los caballos, tanto en persona como en línea, con la ayuda de numerosas cámaras de videovigilancia situadas por todo el territorio. Además, si lo deseaban, los visitantes podían participar en entrenamientos y paseos a caballo con la belleza del entorno como telón de fondo, bajo la dirección de experimentados instructores. A partir de un relato bastante emotivo del caballerizo, Vicente se dio cuenta enseguida de que la cuadra no era solo un lugar para criar y cuidar caballos. Era también un rincón de belleza y comodidad rural, donde todo el mundo podía cuidar de los animales por un módico precio, olvidándose del ajetreo de la ciudad. Después de escuchar la historia de Eduardo, Vicente pensó: ¿y si en realidad no todo es tan terrible? ¿Quizá merezca la pena intentarlo? Mirando a los ojos del caballerizo, Vicente preguntó directamente: «Eduardo, ¿qué necesitas para llevar eficientemente el establo? Aparte de los consumibles, claro, el pienso, las medicinas y los útiles de aseo no cuentan». Eduardo respondió casi de inmediato: «Necesitas 1 o 2 empleados, preferiblemente fuertes físicamente, y animales cariñosos, por supuesto. Sin eso, en nuestro negocio, no hay manera». «¿Y qué? ¿Podéis hacer frente a todo esto 2 o 3? Vicente expresó su duda. El caballerizo sonrió. «Podemos hacerlo si trabajamos juntos. Y si es una pandilla de vagos, entonces nada funcionará. Solo quieren dinero, nada sagrado en sus almas». Vicente asintió comprensivo. «Bien, te he oído, Eduardo. Pensaré en algo». Se separaron como verdaderos amigos. En el fondo, el notario se alegró. Javier González aún recuerda su última conversación con el difunto empresario, quien le pidió que le ayudara a conservar la cuadra. A decir verdad, Javier González temía que su hijo vendiera la cuadra y arruinara el negocio.
Afortunadamente, sus temores fueron vanos, y el experimentado abogado se dio cuenta enseguida, desde los primeros minutos de comunicación con el nuevo heredero. Habría que ayudarle con los trabajadores. ¿Pero dónde encontrarlos? Bueno, ya se nos ocurrirá algo, saliendo de las cuadras, pensó Javier González. Pero Vicente volvió a casa de buen humor. Las perspectivas y beneficios del desarrollo de la cuadra ya no le parecían tan vagas como antes. Y la propia adquisición del padre parecía bastante respetable. Las razas de caballos de élite y la pintoresca ubicación del establo. Tendré que traer aquí a Martín. Y también a Natalia. Pensó Vicente con una sonrisa. Desde entonces había pasado casi un mes y no había cumplido su promesa. Y ahora, sentado con una taza de café en su despacho, Vicente se daba cuenta de que no podía seguir así. De lo contrario, no solo perdería el resto del negocio, sino también este sufrido establo, que se suponía que era una válvula de escape para su padre. A la mañana siguiente, al salir de casa un poco antes, Vicente vio enseguida a María, que, arrastrando los pies con impaciencia, esperaba su regreso. ¿Por qué no has llamado al timbre? Habría preparado café. ¿Cómo iba a saber que vendrías tan temprano? Exclamó Vicente. María resopló avergonzada. He venido pronto. Tenía miedo de llegar tarde. Así que decidí no arriesgarme. Vicente asintió comprensivo y añadió mentalmente aún más a sus cualidades positivas. Valoraba la puntualidad por encima de todo, porque sabía que unos empleados así nunca le fallarían en un momento difícil. Sentada en el acogedor salón del coche extranjero de Vicente, María se hundió literalmente en el voluminoso sillón, que le pareció un enorme trono. Ah, y aquí es tan cómodo. Te puedes quedar dormida fácilmente. El hombre de negocios sonrió, aunque en realidad no lo hacía en ese momento. A decir verdad, sentía mucha pena por esa chica, que se encontraba en unas condiciones de vida tan difíciles. ¿Y de quién era la culpa exactamente? Vicente no lo sabía. Durante todo el viaje, María permaneció sentada en silencio, mirando por la ventanilla con interés. Varias veces Vicente quiso hacerle un par de preguntas capciosas sobre su infancia, pero luego se contuvo y desvió la conversación hacia otra dirección. María sintió que el empresario estaba evidentemente preocupado por algo, y finalmente empezó primero. Yo generalmente por robo quería condenar, y todavía quiero condenar, probablemente. Tengo una amiga, o más bien como amiga, nos conocimos en la calle. Dos más fáciles de sobrellevar las dificultades. Laura está muy enferma, pero no quiere tratarse. Y ella misma nunca aceptará un tratamiento. Eso está mal. Si no piensas en ti, nadie se preocupará, dijo Vicente. María apretó los labios con resentimiento, pero perdonó al empresario su impaciencia. Una vez, Laura y yo entramos en una tienda para comprarnos algo de comer. Teníamos dinero, pero a Laura le dio un ataque. ¿Qué ataque? Volvió a preguntar Vicente. María suspiró con tristeza y las lágrimas brillaron en las comisuras de sus ojos. Bueno, un ataque. Epilepsia, eso es, la sufría desde hacía mucho tiempo. Nunca sabía cuándo le volvería a ocurrir. Y entonces empezó en la tienda. Laura se cayó. Empezaron las convulsiones. Yo ya sabía qué hacer. La puse de lado. ¿Para qué? Bueno, para que no se asfixiara, en general. Vicente asintió con simpatía y aminoró la marcha. Una lágrima amarga rodó lentamente por la mejilla de María. La gente de la tienda empezó a señalar a Laura con el dedo. Decían que estaba borracha y que no podía comportarse bien. Pero yo sabía que no era así, ¿sabes? Y algunos de los clientes empezaron a grabarla con sus teléfonos, como si fuera un circo, pero la persona estaba realmente enferma. Vicente se detuvo un momento, dejando que recapacitara, y luego preguntó con cautela. ¿Y qué pasó entonces? María sonrió amargamente. Y luego nos acusaron de robar. Dijeron que a una de las visitantes le habían robado el bolso del bolsillo. Dijeron que nos lo habíamos inventado a propósito, que habíamos montado la escena. Dicen que los carteristas a veces hacen eso para distraer la atención. Pero eso es mentira, ¿no? Hay testigos, después de todo. No sé qué pudo haber pasado. A lo mejor a esta clienta se le ha caído el bolso en algún sitio. A ti no te han encontrado nada.
Vicente estaba indignado. Mentiras. Claro. Pero ¿qué más da? Todo es claro y comprensible. Dos vagabundos planeaban robar a gente inocente. Y los testigos presenciales, por eso, se apartaron inmediatamente, para no verse implicados. Bueno, el encargado de la tienda, nos llevó a la policía y allí mintió al investigador. Dijo que vio personalmente cómo me sacaba el monedero del bolsillo. ¿Quién va a creer a la policía? ¿A un empresario o a un mendigo? Preguntó María con amargura. Vicente pensó. La historia de la chica sonaba increíble. Aunque, qué increíble, cuando todavía existen personas tan mezquinas como este tendero. Pero cuando Vicente se enteró del motivo de tal acto del comerciante, se incomodó. Ya antes había querido tenderme una trampa. Las limpiadoras de su tienda no trabajan mucho tiempo. A todas les pagaba poco. Pero a mí, una chica de un orfanato, ese dinero me habría bastado. Pero me negué. No me gustó de inmediato. Y este ricachón, parece que me guardaba rencor y decidió vengarse, dijo María con dificultad para contener la excitación. Por supuesto, Vicente comprendía que en el mundo no siempre es posible hacer justicia. Pero por una locura así. Finalmente, la cuadra apareció por delante y el empresario se sorprendió pensando que se alegraba de verla como nunca. Al verlo por sí misma, María apenas pudo reprimir un grito de admiración. Vaya, qué belleza. ¿Cuántas cosas hay aquí? Un estanque y un prado. Y aquí están los caballos. La emoción de la niña era tan genuina que Vicente no pudo contener una sonrisa. Pronto, el caballerizo Eduardo López abrió el portón, y el coche del empresario entró lentamente en el territorio. Hoy el anciano no estaba solo, sino junto a su nieta Carolina. Cómo se las arreglaron los dos durante todo este tiempo, para Vicente seguía siendo un misterio. Eran muchas cosas que gestionar y hacer. Y antes, el personal era mucho más reducido que ahora. Al presentar a Eduardo a su nuevo ayudante, Vicente notó inmediatamente la decepción en los ojos del anciano Cuadra. El empresario, sin embargo, interpretó esta muda pregunta para sí mismo de la siguiente manera. ¿Será capaz esta chica de hacerle frente? El trabajo es cosa de hombres, no todo el mundo podrá. Pero Vicente se limitó a hacer un gesto afirmativo con la cabeza a Eduardo, dejando claro que era cosa hecha. Mientras tanto, María conoció a Carolina, de 10 años, que ayudaba a su abuelo más moral que físicamente. De hecho, el anciano caballerizo hacía todo el trabajo solo. Limpiaba el estiércol, limpiaba los caballos y, por los viejos tiempos, incluso montaba en algunos de ellos. Eduardo contó todo esto sobre la marcha, por así decirlo. El hombre captó enseguida la ansiedad en la mirada de la asustada muchacha, y por eso la interpretó a su manera. Vio que la ropa de María era raída, claramente comprada en un mercadillo, o en una venta barata. Y los zapatos se estaban cayendo a pedazos. Eduardo se acercó un momento a María y le susurró suavemente. No seas tímida, cariño. Todo se arreglará. Te ayudaré si necesitas algo. La chica asintió agradecida, prometiendo trabajar honesta y diligentemente. Pero, sobre todo, María quedó impresionada por los paisajes que la rodeaban. Eran sencillamente magníficos. En realidad, el propio edificio del establo era una auténtica obra maestra del arte de la construcción. Por los 4 lados, columnas de madera sostenían el tejado de tejas. Tenía la forma de una elegante cúpula, visible desde lejos. En las ventanas del establo se podían ver barrotes de hierro forjado, que aportaban un grado adicional de seguridad. Según Eduardo, de vez en cuando aparecían lobos en los alrededores, lo que no permitía al mozo de cuadra relajarse ni bajar la guardia. Pero lo que más le gustó a María fue la fachada del edificio del personal, decorada con frescos que representaban caballos y jinetes. Después de presentarle los lugares de interés, Vicente emprendió el camino de vuelta. María se despidió de él con la mano, haciéndole saber que no se escaparía el primer día y que aguantaría el tiempo. Sin embargo, el propio Vicente lo dudaba. La conversación con María le hizo comprender firmemente que esta chica es una luchadora por naturaleza, y que luchará hasta el final. Pero en el despacho de la empresa a Vicente le esperaba otra decepción. Los beneficios de la empresa, en el último mes, disminuyeron casi a la mitad, lo que provocó una escasez de dinero libre reservado para el pago de salarios.
La gente está preocupada, amenaza con ir a la huelga. Y la empresa está sufriendo muchas pérdidas, explicó el gerente con ansiedad en la voz. Vicente se lo piensa un momento y responde. Diles que no se preocupen, que el dinero llegará. Pediré un préstamo y venderé el coche. Será suficiente durante un tiempo. Y luego ya veremos. La decisión no fue fácil para el empresario. ¿Y qué podía hacer, cuando el proceso de quiebra se había iniciado desde la época de la regla de su padre? Al parecer, su padre había cruzado el camino a un hombre muy serio en su tiempo. Y ahora su hijo tendría que pagar el precio. La jornada laboral se alargaba interminablemente. A Vicente le habían ofrecido más de una vez vender el resto de la empresa. A cambio de nada, por supuesto, pero él se negó. Por la memoria de su padre, que conocía el valor de cada céntimo ganado. A la hora de comer, Vicente telefoneó a Martín, que acababa de empezar a pintar su próxima creación. El chico empezó a interesarse por las bellas artes hace relativamente poco, tras sufrir una lesión que le confinó a una silla de ruedas. Sin embargo, Martín no perdió la esperanza y casi todos los días hacía gimnasia terapéutica. También dibujaba todos los días una copia en miniatura de sí mismo sentado en una silla de ruedas. El chico lo hacía por una razón, y su idea se hizo clara no inmediatamente. La cuestión era que cada día Martín añadía un detalle al dibujo que, junto con los dibujos anteriores, debía crear la ilusión visual de saltarse de la silla. De hecho, el niño utilizaba la misma técnica que muchos escolares, que dibujaban hombrecillos agitando los brazos y las piernas en cada hoja del cuaderno. Al pasar las hojas, daba la impresión de que se movían, lo que resultaba muy gracioso y original. Martín creía que un día se levantaría definitivamente del cochecito y podría andar como todos los niños normales. Vicente apoyó esta aspiración en su hijo de todas las maneras posibles y fue a su encuentro. Pero Natalia, la madrastra del niño, lo consideraba todo un juego de niños. Si por ella fuera, habría enviado a Martín a un internado para niños discapacitados, con posibilidad de visitas una vez a la semana. Y también le molestaba la necesidad de estar constantemente cerca de su hijastro. Nunca lo había hecho antes, pero después de que Martín se saliera del porche y casi fuera atropellado por un coche que pasaba por allí, Natalia tuvo que vigilar al niño. Ahora, cuando su hijastro quería dibujar al aire libre, tenía que llevarlo al jardín delantero con un lápiz y un cuaderno de dibujo en la mano. Hoy, Martín decidió dibujar un caballo. Tenía tantas ganas de llegar cuanto antes a las cuadras que estaba dispuesto a ir allí de inmediato. Era una lástima que su padre no estuviera contento. Por eso, Martín tuvo que esperar pacientemente a que su padre le pidiera ir al campo. Después de que Natalia llevara a su hijastro al jardín delantero, se puso manos a la obra. Primero, comprobó el contenido de la caja fuerte de su marido y cogió algo de dinero. Luego rebuscó entre los papeles de negocios que él había dejado tan imprudentemente en la esquina del escritorio. El interés de Natalia no era casual. En el fondo, sabía desde hacía mucho tiempo que su marido iba poco a poco cuesta abajo, lo que significaba que había llegado el momento de encontrar un sustituto. No era culpa suya que Vicente resultara ser débil y enclenque. Ni siquiera puede tener hijos sanos. Siempre está preocupado por su inválido. ¿Para qué sirve? Dibujará pájaros y paisajes el resto de su vida. El de Natalia no era el primer matrimonio de conveniencia de este tipo. Naturalmente, Vicente no sabía nada de esto, y cuando regresó a casa, le recibió en el umbral su sonriente esposa. ¿Por qué pareces tan cansado, cariño? ¿No te va bien en el trabajo? Vicente negó con la cabeza. Sí, ¿cómo te lo voy a decir, Natalia? Hoy, por fin, he llevado a mi empleado a las cuadras. Ahora será más fácil para Eduardo. Natalia curvó los labios con desprecio. ¿Así que contrataste a esa mendiga después de todo? ¿Te ha vuelto a ganar ese sinvergüenza de los fondos sociales? ¿Por qué tienes que ser tan categórico? María no es una mendiga. Solo tuvo una desgracia en su vida a padres bebedores, creció en un orfanato. Es imposible no ayudar a esa gente, dijo Vicente. Papá, he sacado un caballo. Toma, mira. Martín se acercó a su padre y le tendió el álbum con el dibujo. Vicente miró la creación de su hijo e involuntariamente apreció su creciente talento. Por supuesto, aún era demasiado pronto para una exposición de arte,
pero en conjunto no estaba mal. Bien hecho, hijo. Mañana me tomaré un día libre y nos iremos al campo contigo y con mamá, anunció Vicente tras una pausa espectacular. Gracias, papá. Eres el mejor papá del mundo, gritó Martín, y empezó a dar vueltas por el salón. Natalia, por su parte, expresó inmediatamente su disgusto. No, yo no voy a ninguna parte. ¿Para qué? ¿Para dar de comer a los mosquitos? ¿O a abrazar caballos? No, eso no es para mí. Prefiero ir al solarium con mis amigas o bañarme en la piscina. Así que vete a tu pueblo, aunque sea ahora, pero sin mí. Vicente se encogió de hombros e intercambió una mirada significativa con Martín. Padre e hijo se entendieron sin mediar palabra. Si mamá no quiere ir, allá ella. Y nosotros, a los caballos. Y si la casa de Vicente era un lugar de confusión y opiniones dispares, María trabajaba duro, intentando seguir el ritmo de Eduardo. El experimentado mozo de cuadra conocía a los caballos como nadie y los amaba con todo su corazón. Los amables animales le pagaban con la misma moneda. Le acariciaban frotando el hocico en su hombro o pidiéndole un trozo de manzana o una zanahoria dulce. Los caballos, María, lo entienden todo. Y lo listos que son, ¿quién lo diría? No en vano dicen, bebe agua donde bebe el caballo. De hecho, crecí en el campo, tenía un caballo, aunque no de carreras, claro, sino de trabajo. Así que una vez me adentré en el bosque con él. Me perdí, claro, y me llevó de vuelta a casa. Me salvó, mi alma gemela, dijo Eduardo, acariciando al semental negro llamado Doc. María estaba realmente sorprendida. Eduardo, ¿por qué tiene un apodo tan raro? Doc, es que normalmente los caballos se llaman de otra manera como Bella, por ejemplo, o Tornado. Y este se llama Doc. El viejo mozo de cuadra miró atentamente a la chica y dijo, y a este semental le puse ese nombre por eso, porque tiene habilidades especiales. Es como un hombre, puede curar. Hace 6 meses la condesa no pudo dar a luz, el potro resultó ser grande. De todos modos, pensé que eso era todo, la condesa iba a morir y el potro también. Y Doc se acercó y empezó a apoyar a la condesa de lado con el hocico. Y vi que se calmaba y dejaba de mugir. Y entonces apareció el potro. Así es, María, aunque no lo creas, pero todo fue exactamente así, por eso es nuestro médico. María sonrió y miró respetuosamente a los ojos amables e inteligentes del semental. En aquel momento le pareció que no era un caballo, sino una persona viva la que la miraba. A pesar de que al final del primer día María se cayó literalmente de cansancio, le seguía gustando trabajar en los establos. Aquí no la intimidaban ni la insultaban. En los momentos de descanso, Eduardo contaba historias de cuando él, siendo joven y señorial, participaba en carreras. A María y a Carolina les encantaban estas historias, y las escuchaban con gran deleite. He tenido muchas cosas en mi vida, mis queridas niñas, tanto buenas como malas. En las carreras de caballos siempre se gana mucho dinero. Las apuestas eran clandestinas. Había mucho dinero en juego. Muchos de mis colegas participaban en ellas, se rendían a la primera de cambio para que el caballo adecuado acabara primero, pero yo nunca hice un pacto con mi conciencia. Nunca traicioné a las personas ni a los caballos, todos eran iguales para mí. Y cuando yo mismo me lesioné, me di cuenta de que el deporte se había acabado para mí, dijo Eduardo con tristeza en la voz. ¿Y qué hiciste entonces? ¿Cómo viviste sin las carreras de caballos? Preguntó María con simpatía. El anciano mozo de cuadra sonrió. ¿Entonces qué? Entonces, considere la jubilación anticipada. Bueno, algún tiempo, seguí trabajando en el hipódromo. Me ocupaba de los caballos. Y luego me mudé de nuevo al pueblo. Mi caballo, llamado Prince, nunca me olvidó. Después de la lesión, se negó a reconocer a otro jinete. Me tiró de la silla, resopló, me golpeó con la pezuña. Querían dormirlo, pero yo lo defendí. Llevé al príncipe al pueblo y lo recuperé. Los lugareños se rieron al principio, diciendo que el caballo estaba demasiado flaco, pero Prince sabía lo que hacía. Abuelo, ¿qué fue de Prince después? Carolina rompió la pausa ligeramente prolongada. Los ojos de Edward se humedecieron de repente con lágrimas, y sus dedos se cerraron involuntariamente en un puño. Me robaron a Prince.
Lo robaron por la noche y se lo llevaron de los establos. Se resistió, pero le envolvieron la cara con un trapo y se lo llevaron a la fuerza. Intentaron que galopara, pero no conocían bien el camino, los muy cabrones. Sin piedad. Así que el príncipe se cayó con la pezuña por la madriguera. Se cayó, claro, se rompió la pierna, y esos cabrones lo abandonaron. Y se fueron. Yo estaba buscando al príncipe. Los pastores me ayudaron. Lo encontramos por casualidad, pero era demasiado tarde. El príncipe seguía esperándome. Seguía esperando. Y entonces, cuando me vio, estuvo a punto de morir inmediatamente. Después de esta historia, la propia María no pudo contener las lágrimas, y pronto ella y Carolina estaban llorando. Y a la mañana siguiente, Vicente y Martín aparecieron. Para el viaje fuera de la ciudad, el chico se preparó a conciencia. Se llevó varios conjuntos de ropa y un cuaderno de dibujo. Si por él fuera, se alejaría de su odiada tía Natalia y se quedaría aquí, junto con los caballos y el sabio mozo Eduardo. Al encontrarse con los ojos del empresario, el hombre mayor asintió con aprobación y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Buena trabajadora. Es una buena trabajadora. Ya veo que será una buena trabajadora, seguro. Y los caballos la adoran. Y no todo el mundo puede engañarlos. Pueden oler la falsedad a distancia. Vicente sonrió y ayudó a Martín a salir del coche. Pronto se les unieron Carolina y María, que enseguida se llevaron al chico con ellas, directo a las cuadras. Pero la mente de Vicente estaba atribulada. Los problemas de la empresa seguían pesando sobre él, privándole de paz y equilibrio mental. Tenía miedo de vender finalmente el negocio. Sobre todo porque las perspectivas de ganar dinero en los establos parecían muy vagas y contradictorias. Pagar sueldos durante un par de meses más, sin duda podría. ¿Pero qué pasaría después? ¿El colapso final? ¿Quiebra y desgracia general? Sí, seguramente, mi padre lo imaginó todo mal. En absoluto. Pensó tristemente Vicente. Últimamente, las exigencias y los gastos de Natalia crecían en progresión aritmética. Y eso a pesar de que su marido está en bancarrota. Vicente trató de insinuárselo suavemente, para no ofenderla con una palabra incómoda. Pero, todo fue en vano. Mientras tanto, María y Carolina mostraban a Martín el encantador mundo de la finca y sus alrededores. Cuando vio el claro estanque, inmediatamente quiso plasmarlo en un papel, lo que hizo sonreír a sus compañeras. A Martín también le gustó el semental Doc, que se le acercó y le tocó el hombro con su húmeda nariz. «Mira, ha reconocido al chico», dijo Eduardo con una sonrisa. «Sí, qué caballo más bonito. Es un espectáculo para la vista». Vicente asintió, y luego preguntó. «Escucha, Eduardo, ¿y tú qué piensas? ¿Cuánto crees que mi difunto padre por este establo puso mucho dinero?» El viejo mozo reconoció enseguida por dónde soplaba el viento. ¿Había decidido el joven amo vender los caballos y la propiedad? Eduardo hizo una pausa y luego fue al grano. «Te diré una cosa, Vicente. Tu padre hizo una buena contribución para el futuro. Estos caballos valen mucho dinero, una fortuna de hecho. No creas que tu padre me contrató por nada. Le debo a Martín todo por el resto de mi vida. Pagó mi operación, reemplazó mi articulación. Ahora, aunque cojeo, sigo andando por mi cuenta, sin bastón ni muletas». Vicente levantó una ceja, sorprendido. «Y no me había dado cuenta». «No, sabía que aquí se había invertido mucho dinero, pero para hacer tanto». De repente, el anciano caballerizo le cogió por el hombro y le miró a los ojos. «No vendas el establo, Vicente. Al menos por la memoria de tu padre». Los labios de Vicente temblaron y el sudor apareció en su frente. «No venderé, Eduardo. Te doy mi palabra de que no venderé». El caballerizo se enjugó una lágrima y abrazó al joven heredero. El resto del día pasó desapercibido. Martín reía contagiosamente y trataba de ponerse a la altura de Carolina, cambiando divertidamente las ruedas de la silla de ruedas. Viendo a su hijo retozar alegremente, Vicente se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no lo veía tan alegre. Además, el semental Doc no se separaba ni un paso del niño. Para sorpresa de Vicente, era increíblemente simpático y cariñoso con su hijo. Doc simplemente se acercaba a Martín y se quedaba quieto a su lado, como si le transfiriera su fuerza y energía interiores.
Después de tales procedimientos, el muchacho empezó a experimentar una increíble elevación mental, tras la cual su humor mejoró notablemente, y el dolor de su espalda se hizo menos agudo. Eduardo López solo se reía, repitiendo siempre que eso no era todo. Al mismo tiempo, nadie podía decir con certeza si el semental Doc tenía realmente el don de curar, o si todo había sido un accidente. Cuando llegó la hora de volver a casa, Martín tiró de la manga de su padre y le preguntó en voz baja: «Papá, ¿puedo quedarme? María y Carolina me cuidarán. Y Eduardo también está siempre ahí». Vicente miró a los ojos de su hijo y vio en ellos una luz de esperanza. «Puedes, cariño. Solo ten cuidado y no salgas con el calor que hace, ¿vale? Y además, te llamaré por la mañana, a la hora de comer y por la noche. Por el enlace de vídeo, ¿vale?» «Sí, mi padre es el mejor padre del mundo», gritó un alegre Martín. Y Vicente se puso al volante y se despidió de su hijo. El empresario se sintió un poco incómodo. No es de extrañar, cuando, casi por primera vez en su vida, se separaba de su hijo durante más de 24 horas. Y en casa Vicente esperaba un escándalo. Resulta que Natalia ya ha hecho averiguaciones a través de personas entendidas y se ha enterado del verdadero precio del establo. La magnitud de la suma la había privado por completo de la razón. «Vicente, cariño, vendamos el establo y pongamos el dinero en el negocio. ¿Dónde va a parar esto? Los caballos viven mejor que las personas. ¿Dónde demonios has visto eso?» El rostro del empresario se puso rígido de inmediato, y en su frente aparecieron profundas arrugas. «No venderé el establo. Ni siquiera preguntes. Lo he heredado. Y mi padre no es el arruinado que todos creían». Natalia hizo un mohín de resentimiento. «Sí, claro. Él mismo murió pobre, y nos arrastra al abismo, junto con sus caballos». Vicente no pudo soportarlo más. Con un sonoro portazo, se encerró en su despacho y se sumergió en el estudio de las cuentas del mes. «Bueno, sí, esperas esconderte, por así decirlo. ¿De verdad crees que soy tan estúpido? ¿Creías que no era lo bastante listo como para saber que los caballos y el establo estaban asegurados? Ahora, imagina lo que pasaría si todo este esplendor, por ejemplo, se quemara. Tendríais que repartiros el dinero en un divorcio». Siseó Natalia como una serpiente y se retiró a su habitación. La idea de asegurarse le parecía tan atractiva a la mujer que cada vez se inclinaba más porque su destino se forjara con sus propias manos. La semana pasó volando, durante la cual Martín se acostumbró a la granja e incluso empezó a andar un poco. Pero no por sí mismo, claro, sino apoyado a ambos lados por Carolina y María. Y Eduardo puso al chico en la silla de montar y, sujetándolo por la espalda, le dejó montar una vuelta. Por supuesto, era Doc quien llevaba al niño a la espalda, y quien, si el semental, quería a Martín con todo su corazón. Cada día, Eduardo y María aumentaban la carga, dejando al chico en la silla cada vez más tiempo. Al mismo tiempo, el anciano mozo de cuadra y la niña se mostraban extremadamente cuidadosos y cautelosos. Al fin y al cabo, el niño solo tenía 7 años y la carga sobre su tierna espalda debía repartirse uniformemente. Lo más interesante era que al propio Martín le encantaba montar a caballo. Doc lo llevaba con suavidad, como si en la silla de montar hubiera un jarrón de cristal en lugar de un niño. Al ver los progresos de Martín, María no pudo contener una sonrisa de alegría. Y cuando Vicente lo vio, fue extremadamente difícil describir sus emociones. Vio montar a caballo a su hijo por casualidad, cuando se acordó de las cámaras de videovigilancia instaladas por toda la granja. Las lágrimas brotaron de los ojos del empresario. Fue un verdadero milagro que solo ocurre en los cuentos de hadas, o en los sueños inquietantes. Su hijo Martín se sentó en el caballo y mantuvo la espalda recta. Sí, con el apoyo de Eduardo y María, pero aún así, era un progreso. Un paso hacia la curación y una vida normal. Por desgracia, Vicente no sabía que ese mismo día, Natalia había contratado a una banda de bandidos para que incendiaran el establo por la noche y le ayudaran a conseguir el ansiado pago del seguro. El cálculo de la canalla era sencillo. Después de que ardiera el establo, ella tenía intención de solicitar el divorcio para conseguir su parte del dinero en la división de bienes. Había que hacerlo de tal manera que nadie sospechara de ella. Y para ello, Natalia no escatimó ni dinero ni esfuerzo.
Ni siquiera pensó en poner en peligro las vidas de Eduardo, Martín, Carolina y María. El ansia de lucro era tan fuerte que nubló el juicio de Natalia, convirtiéndola en una criminal. A última hora de la tarde, el trío de bandidos se acercó sigilosamente al edificio del establo desde distintas direcciones. Con antorchas en las manos, las encendieron casi simultáneamente. El fuego no nació de inmediato, lamió perezosamente las paredes entabladas y, extendiéndose rápidamente hacia el tejado. Los caballos se agitaron visiblemente, y las yeguas, con sus potros, comenzaron a golpear sus cascos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo?, pensó Eduardo y se levantó de la cama. Ante sus ojos, el hombre destelló inmediatamente el resplandor del fuego. Jesús, ¿qué diablos está pasando? Niños, queridos niños, levantaos rápido, hay fuego, gritó el viejo mozo y corrió hacia la puerta cerrada del establo. María y Caroline se levantaron casi al mismo tiempo y empezaron a ayudar a Martín a vestirse. Mientras tanto, el fuego se propagaba a gran velocidad, rugiendo como un dragón en llamas. El calor era tan intenso que la ropa de Eduardo casi se prende fuego. Los caballos entraron en frenesí, y al mozo de cuadra le dolió el corazón de dolor y lástima por aquellos hermosos animales. Como por despecho, la cerradura de la puerta no quería ceder. Por el calor, Eduardo cayó de espaldas y, al cabo de un segundo, se desmayó. La situación se estaba volviendo crítica, y solo un milagro podría salvar el establo. Al ver el resplandor del fuego, los habitantes de los pueblos vecinos corrieron inmediatamente a ayudar, pero era demasiado tarde. La granja ardía como una antorcha gigante. Al mismo tiempo, nadie sabía el destino de los trabajadores de la granja y de los caballos de élite encerrados en los establos. Vicente no llegó al lugar de la tragedia hasta por la mañana, cuando los bomberos encontraron por fin el número de teléfono del propietario de la granja. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi hijo? Martín. Está muerto. Signo de cierre de interrogación. Vamos, no te quedes callado. Diga algo. El empresario se puso histérico, tirando a un lado el auricular del teléfono. Al llegar junto a las cenizas humeantes, Vicente cayó de rodillas y lloró. Un poco más lejos yacía la silla de ruedas carbonizada de Martín, que el inconsolable padre reconoció de un vistazo. Hijo, querido, ¿por qué hemos tenido que pasar por todo esto? ¿Qué podrías haber hecho? Aquí y allá había bomberos que seguían echando espuma sobre el fuego. Al darse cuenta de que a partir de ahora su vida había terminado, el hombre de negocios vagó hacia el bosque, sin entender exactamente a dónde iba ni por qué. El dolor por la pérdida de su hijo era tan agudo que le atenazaba el pecho como una prensa de inquisidores. Y entonces, Vicente oyó detrás de él un extraño y aplastante sonido. A lo lejos, parecía un redoble de tambor. Y algo más. Exactamente. Era el ruido de cascos. Vicente se dio la vuelta y casi pierde el sentido de lo que vio. Sobre el semental negro iba sentado su hijo Martín. Vivo y bien. Y detrás, junto a una manada de caballos, iban María, Carolina y Eduardo. Como se vio después, el semental llamado Doc rompió la puerta y salvó a la manada, y Carolina y María llevaron al inconsciente Eduardo fuera de la finca. Martín se sentó en la silla y condujo a los caballos al interior del bosque, donde se sentaron junto al fuego. Hijo mío, mi amor, estás vivo. Con lágrimas en los ojos, susurró Vicente y cayó de rodillas. Doc se acercó cautelosamente y apoyó la nariz en su hombro. Y entonces, hubo una historia diferente, y comenzó con la detención de Natalia y sus cómplices. Resultó que los bandidos fueron captados por una cámara oculta antes de que estallara el incendio. Las propias cámaras se habían quemado, pero el vídeo había sobrevivido y estaba almacenado en un servidor remoto. La defensa de Natalia duró poco, ya que sus amigos la delataron. Sin embargo, Vicente ya no se sorprendió, pues volvió a asombrarse de la previsión de su difunto padre. Posteriormente, aún restauró las cuadras y comenzó a criar caballos de forma profesional. Vicente vendió su empresa y, junto con su hijo y María, se trasladó más cerca del bosque. Pronto se les unieron Eduardo y Carolina, que se habían encariñado no solo con los caballos de élite, sino también con sus propietarios. Vicente, con el apoyo de María, pretende tratar a personas con lesiones musculoesqueléticas en su granja,
donde montar a caballo les ayudaría en su rehabilitación y recuperación. Se rumorea que, tras el incendio, María y Vicente se han vuelto prácticamente inseparables. Es difícil saber si esto significa que entre ellos ha surgido un tormentoso romance, pero a juzgar por el brillo en los ojos de los jóvenes, tienen planes para una vida juntos. ¿Y qué planes? Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.